canal de YouTube de la Iglesia. En esta tarde vamos a seguir estudiando nuestro libro de Éxodo y primeramente vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que nos guíe a través del Espíritu Santo en este pasaje de la Escritura. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos darte las gracias, bendito Dios, por permitirnos estar en este lugar, un lugar que hemos apartado para tu adoración, para estudiar tu palabra, para que se reúna tu iglesia, bendito Dios. Muchísimas gracias, Padre, por cada uno de tus hijos que está aquí, bendito Dios, y los que no han podido, pues seas tú bendiciéndolos también, guardándolos y ayudándoles, Padre, para que podamos seguir también a través del camino que nos has señalado, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias por tu palabra, permítenos disfrutar de ella, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanitos, les invito a abrir la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 32, y vamos a ver los 5 últimos versículos. Éxodo 32, versículos del 30 al 35. Dice la palabra del Señor: y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Y lo que tenemos que buscar ahora es la gloria de Dios en su misericordia. Y como vimos la semana pasada, ¿no? Dios le ofrece a Moisés algo que si nos ofreciera a nosotros, pues no lo pensaríamos, ¿verdad? Le ofrece y le dice en el versículo 10: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Aquí vemos que Dios le ofrece a Moisés la oportunidad de ser el padre de una nueva nación. Le ofrece que sea él el eje principal donde se funde nuevamente el pueblo de Dios, ¿no? Eso digo, nosotros pues al ofrecernos algo tan importante lo pensaríamos por lo menos, ¿no? Pero aquí Moisés ni se lo piensa. Y pensando en esto, ¿no? Hay personas buenas en esta tierra, ¿no? Hay personas que hacen el bien aún sin conocer a Dios. Eso por una naturaleza buena que hay en ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa con su descendencia? Sus hijos no son como su padre, ¿verdad? Sus hijos pueden ser mucho peor de lo que nos imaginamos, ¿no? Digo esto porque en mi barrio había un señor que era buenísimo, tenía dinero y siempre estaba ayudando, ¿no? Pero tenía 2 hijos y el un hijo era una bala perdida, como dicen aquí, ¿no? Y decíamos, pero de un hombre tan bueno, ¿cómo puede tener un hijo tan malo, verdad? Sí. Entonces, pensando en esto, vimos también que cuando el pueblo le dijo a Aarón que le haga dioses, y cuando Moisés bajó, le dice: Señor, tú conoces que este pueblo es inclinado al mal, ¿verdad? Entonces, por muy bueno que sea la persona, siempre va a haber eso en el corazón de su descendencia, ¿no? Inclinarse siempre al mal, porque dice la Escritura que todos llevamos ese pecado en nuestro corazón, ¿no? Y entonces aquí Moisés rechaza, ¿no?
rechaza la oferta que le está haciendo nuestro amado Dios, nuestro amado Padre Celestial. Como dije, ¿no? ¿Usted qué habría hecho en esta situación? Ha sido como una prueba, ¿no? Probarlo, a ver qué decía él. Si este pueblo por pecador. Rechazaríamos esa oferta tan importante. Pero aquí vemos que Moisés rechaza esa oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque él obedece a Dios. Dice que está comprometido en obedecerlo. Pero recordemos también que está comprometido con Israel. Y ese compromiso también lo dio Dios mismo, ¿no? Porque Dios vio la aflicción de Israel en Egipto y le dijo, tú vas a sacar a mi pueblo, ¿verdad? Vamos a recordar esos pasajes. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel temían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahí es cuando el pueblo empieza a pedir a Dios, ¿no? Y pasamos al capítulo 3, versículo 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llevo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Vemos que Moisés adquirió un compromiso, ¿no?, con Dios, de liberar a ese pueblo, de llevar a ese pueblo ¿a dónde? A la tierra que Dios había prometido, ¿verdad? Entonces Moisés estaba obedeciendo el mandato que Dios le había dado, ¿no? O la responsabilidad que Dios había puesto en sus manos. Por eso es que está comprometido con Israel. Por eso es que en el versículo 30, donde estamos viendo, capítulo 32, en el versículo 30 dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Y aquí vemos que Moisés va un paso más allá. Lo que Moisés tiene en mente no es sobresalir, no es decir, yo soy el único que puede hablar con Dios, así que ustedes tienen que obedecerme o ustedes tienen que hacer lo que yo les diga, ¿no? No es el hecho de que Moisés quiera ser el más grande entre todos ellos, sino que la respuesta la tenemos en el versículo 31 y 32, dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado. Primero, ¿cómo va? Rogando al Señor, ¿no? Humillándose delante del Señor.
Este pueblo ha cometido gran pecado, dice, porque se hicieron dioses de oro. ¿Y qué es lo que pide? Que perdones ahora su pecado. Y si no, dice, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Tremendo Moisés, ¿verdad? Y aquí vemos que Moisés imagina a nuestro amado Creador como un libro que contiene los nombres de cada habitante de su pueblo. Es probable que él haya tenido en mente la manera en que los antiguos reyes tenían una lista de sus súbditos, ¿no? Por ejemplo, vemos que cuando el Señor Jesucristo, cuando iba a nacer, su padre y su madre tuvieron que ir ¿a dónde? A Belén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban a ser censados, iban a ser empadronados. Esa historia la conocemos, está en Lucas capítulo 2, versículos de 1 al 5, ¿no? Entonces, vemos que los reyes tenían que tener controlado a su pueblo, ¿verdad? Tenían que saber cuántos hay y todo eso. Acá, hasta ahora se mantiene eso, porque siempre somos censados, ¿verdad? Entonces, veamos el libro o el registro que tiene nuestro amado Dios. Esto sí vamos a buscar. Salmos, vamos al libro de los Salmos, capítulo 87. Versículo 6. Dice la Escritura, Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Al inscribir, ¿qué quiere decir? Que va a escribir, ¿verdad?, sobre algo. Isaías 4:3, un poquito más adelante. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén, que dice, registrados entre los vivientes. Y aquí vemos, ¿no?, el registro de nuestro amado Dios. En otro lugar de la Escritura se le llama el libro de la vida. Eso lo tenemos muy claro, ¿verdad? Salmo 69, versículo 28. Dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Tenemos Filipenses 4:3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y vamos a Apocalipsis, capítulo 20. Versículos 12 al 15. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades y fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, también fue lanzado al lago de fuego. El 21-27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, imaginemos, no hace falta que nos imaginemos. Ahora, en este tiempo, cuando hacen una fiesta grande, por ejemplo, el rey, no puede ir cualquiera a esa fiesta, ¿no?
El que está en la puerta, el guardia dice, a ver, nombre, fulanito de tal, no estás, lo siento. Fuera. No, pero yo soy amigo de Felipe. Así seas amigo, no estás. No estás en este libro. Y ahora pues estamos cogiendo también esa costumbre, ¿no? Porque recuerdo que en unos 15 años que me invitaron, también estaban los nombres ahí a la entrada. Si no estaban nombres, no había mesa. Y si no tenía mesa, pues no podía quedarse, ¿no? Pero eso es aquí en España. En Ecuador recuerdo que cuando celebré mis bodas de plata, llegaron los invitados que invitamos. Pero luego también llegaron otras personas que no habíamos invitado. Y tuvimos que acomodar 2 mesitas más para que estén de ahí, ¿no? No había cordero, así que aprovechamos para que estuvieran ahí, ¿no? Pero es eso, ¿no? Que si no está inscrito en el libro, si no está en esa lista, no puede pasar. Y aquí son muy estrictos en eso, ¿no? Si no está, no pasa. Y ya está. Y se quedaría sin asistir a esa maravillosa fiesta. Como digo, el portero tiene la lista de todos los nombres que pueden entrar a esta fiesta. Y aquí vemos que los israelitas, ¿qué ha pasado? Han perdido el derecho a estar en la fiesta de los judíos. Han perdido automáticamente ese derecho a estar en la lista de nuestro Padre Celestial. Pero vemos que su siervo Moisés, ¿qué hace? Se ofrece como sustituto. Si ellos no pueden ser perdonados, dice Moisés, entonces elimina mi nombre de tu libro. Tremendo, ¿verdad? Moisés se preocupaba por el pueblo. Más atrás vimos también que dice Moisés, pero entonces los egipcios van a decir, a este le sacó Dios para matarlos de hambre, para esto, para este otro, ¿no? Entonces sería una burla para nuestro amado Dios. Y es lo que le preocupaba a nuestro querido Moisés, ¿no? Y el apóstol Pablo también tiene un sentimiento parecido. Romanos capítulo 9, versículos 3 y 4. Dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Un sentimiento de amor hacia los hermanos, ¿verdad? Y es lo que sentimos nosotros también por nuestros seres queridos, ¿no? Que nos siguen los pasos del Señor, ¿verdad? Ese amor de decir, pero ¿quién más necesitas que haga el Señor en tu vida para que le sigas, para que le aceptes? ¿No? Nosotros oramos para que Dios quite esa venda que Satanás ha puesto en sus ojos, ¿no? La amamos a nuestro Dios. Y cuando aceptan el Evangelio, ¿qué hay en nosotros? Fiesta, ¿verdad? Alegría, ¿no? Eso es lo que sentían nuestros hermanitos por sus hermanos, ¿no? Ahora, Moisés podría ser expiación por el pueblo. Solamente con que Moisés se ha quitado del libro de la vida, ¿el pueblo ya podía estar en paz con Dios? No podía. No podía. Moisés no puede hacer expiación por el pueblo de Dios. Aún el mismo Moisés necesita expiación. ¿Y qué hace Dios? Dios le responde en el versículo 33. Regresamos a Éxodo, capítulo 32. Y vamos a ver qué nos dice en el versículo 33. Dice la Escritura, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Así que no podemos estar jugando con el pecado, ¿no? Dios le responde y le dice que al que pecare, Dios castigará. Todas las personas, amados hermanos, queridos amigos que nos ven, todas las personas van a dar cuenta a Dios.
absolutamente todos. Y darán cuenta a Dios por su pecado. El juicio vendrá. Y vemos parte de ese juicio en el versículo 35. ¿Sí se dieron cuenta? Y Jehová hirió al pueblo. Y Jehová hirió al pueblo. Pero eso es solo un aviso de lo que habría de venir. El juicio completo es postergado. Y Dios le dice a Moisés que guíe al pueblo. Versículo 34. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. Le pide nuevamente que haga su labor, ¿verdad? Y termina con Dios reiterando la promesa, que dice: he aquí mi ángel irá delante de ti. Dios sigue amando a este pueblo, ¿no? Y aquí mi ángel irá delante de ti. Dios bendecirá a su pueblo y cumplirá su promesa. Esta historia comenzó en el versículo 1. Recuerden cuando los israelitas pidieron hacer el becerro de oro, ¿no? Con un pueblo que demandaba: tienes que hacernos dioses que marchen al frente, ¿no? Al frente de nosotros. Y ahora en el versículo 34 termina Dios reiterando su promesa. ¿Qué dice? Delante de ti irá ¿quién? Moisés. Mi ángel. Dios mismo va a ir delante de su pueblo. Y ahora vale la pena preguntarnos si este fuera el único capítulo de la Biblia que hubiéramos leído desde la semana pasada hasta ahora, ¿qué imagen tendríamos de Dios? ¿O qué pensaríamos de Dios? Según lo que hemos visto hasta ahora. Pareciera que Dios es caprichoso, ¿no? Y que cambia de opinión. Primero dice que va a castigar al pueblo, luego no lo castiga, luego solamente les da un toquecito, se podría decir, ¿no? Y parece que cambiara de opinión gracias a Moisés, a lo que dice Moisés. Pero no es así. El enfoque está en Moisés, como lo vemos ahora, como mediador entre Dios y el pueblo. Y ese es el punto de la historia que quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. La realidad que tenemos de un mediador, de alguien que interceda por nosotros delante de Dios. Dios declara su intención de destruir al pueblo y lo hace antes de invitar indirectamente a Moisés a que interceda por ellos. Su plan es salvar a este pueblo a través de la mediación de Moisés. Y Dios quiere rescatar a su pueblo y proveer para ellos. ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser todo eso? Al ser el gran yo soy el que soy, es suficiente en sí mismo para protegerles, para darles cuidado, ¿no? Al ser el gran yo soy, el único, el creador, el único que sustenta todas las cosas, ¿no? El pecado del pueblo, ¿cuál fue? Lo vimos con nuestro hermano Carlos. Fue el adulterio. ¿Qué significa ir detrás de otro Dios? O de otros dioses, como dice aquí la Escritura. No solo uno, sino varios, ¿no? Ese fue el gran pecado de Israel. Y cuando nosotros ya conocemos al Señor, ya sabemos lo que demanda de cada uno de nosotros, ir en busca de otros dioses, las consecuencias van a ser terribles. Terribles. ¿Por qué? Porque es adulterio. Y responder con juicio, cuando nos habla el Señor aquí, no es un capricho de Dios, sino es razonable que Dios quiera reprender, ¿no? Nosotros cuando nuestros hijos hacen algo mal, ¿nosotros qué hacemos? ¿Les dejamos ahí? No, ¿verdad? Les decimos: hijo, esto has hecho mal. Y tienes que entender que esto está mal, ¿no? Y eso es lo que quiere Dios, que el pueblo entienda que el pecado
es malo. Pero, ¿en qué vamos a poner la mirada? En el mediador. Moisés continúa como mediador. Muchas veces la gente se equivoca, ¿no? Pone la mirada en el hombre y no en las personas. Y no en la persona de nuestro Creador, ¿no? Dice, yo creo que Juan me puede ayudar porque es más espiritual, es más ¿no? Recuerdo que, no sé si les comenté, en Ecuador había una hermanita que se convirtió y siempre pedía que oren por ella. Decía, es que cuando ustedes oran, yo me siento bien, yo estoy con más fuerza, hasta que tuvimos que enseñarle, ¿no? Que ella tiene acceso directo ya al trono de la gracia, ¿no? Y que ella misma puede hablar con el Padre Celestial. Nosotros vamos a seguir pidiendo por usted, pero usted hágalo con esa confianza que hace con nosotros, hágalo con Él. Y ella aprendió a acercarse a nuestro amado Dios sin necesidad de nosotros, ¿no? Pero este Moisés no puede ser un mediador de una forma verdadera y completa. Pero este capítulo nos prepara para poner nuestros ojos en otro gran mediador. ¿Y ese gran mediador cuál sería? Nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado viendo figuras, hemos estado viendo imágenes, ¿no? El Cordero Pascual, el Chivo Expiatorio, el Tabernáculo, todas esas nos guían, ¿no? Hacia nuestro Señor Jesucristo, que es el centro de todo. Y eso lo hemos visto en todos los estudios anteriores, ¿verdad? Él es nuestro mediador supremo y completo. Toda la misericordia divina viene a nosotros a través del Señor Jesucristo. Y este es en última instancia lo que nos hace acercarnos a Dios, a través de la mediación de nuestro Salvador. ¿Qué tenemos a través de su mediación? La justificación, la adopción, la redención y, ahí sí, el perdón de los pecados. Ahí sí tenemos el perdón de pecados. Y esto es a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él ya estaba predestinado desde antes de la creación del mundo. Vamos a ver un pasaje en Efesios. Capítulo 1. Versículos 3 al 7. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿En quién tenemos redención? Porque dice, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esa es la gloria de Dios a través de su misericordia. La noche antes de morir, el Señor Jesucristo dijo algo. Juan 17:1. Y es tremendo esto, ¿eh? Las palabras de nuestro Señor. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, la hora ha llegado. A lo largo del Evangelio de Juan, la hora que había llegado
ese momento que habla aquí de glorificación, es la cruz. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Tremendo, ¿no? La hora ha llegado. El Señor Jesucristo ya sabía lo que iba a pasar. Vamos a ver otro pasaje. Estamos en Juan mismo, capítulo 12. Versículos 23. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía: había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Aquí vemos la más grande revelación de la gloria divina. Fue la revelación de su misericordia en la cruz. Su misericordia en esa cruz de madera. Dios envió a su propio Hijo como expiación por el pecado. Así como Moisés pidió que perdonara el pecado de su pueblo, el Señor Jesucristo también intercede. Todos sabemos esas palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz. Están registradas en Lucas 23:34 cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales. Y en Hechos, vamos a ver un pasaje, capítulo 3, cuando está predicando Pedro. Hechos 3, 14 y 15 nos revela algo. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual, ¿qué dice? Nosotros somos testigos. Pedro les dice que rechazaron al santo y justo. Y no solo eso, dice que mataron al autor de la vida. Dios había anunciado por medio de sus profetas que su Mesías tendría que padecer. Versículos 18 y 19 dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Escritura es muy clara. Tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Y dice que si nos arrepentimos, nuestros pecados van a ser borrados. En el lugar de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida, Dios ha escrito nuestros nombres en ese libro.
Nuestros pecados han sido borrados, como vimos, por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer nuevamente Primera de Pedro. Capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como resultado, el Señor Jesucristo nos da una confianza bastante en la cual debemos aferrarnos nosotros. Apocalipsis 3:5. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y ahí está la recompensa. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y va más allá. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros somos iglesia. Cada uno formamos parte de esa iglesia. Amados hermanos, tenemos ese gran mediador que en cualquier circunstancia nos dice: venid a mí todos y yo les haré descansar. Queridos amigos que nos ven a través del canal de YouTube, si no tienen a Cristo todavía en su vida, están a tiempo. La Escritura dice: hoy es el día agradable. Hoy has escuchado que hay un mediador y que te puede acercar a Dios. Pues si has escuchado, no endurezcas tu corazón. Ábrele tu corazón al Señor. Y simplemente recíbelo. Y Él escribirá tu nombre en ese libro de la vida. Que el Señor les bendiga más, hermanos. Amén.